Bueno, continuando con la explicación de los triángulos, fíjense bien, este es un tema que, por ejemplo, si conoces los programas de estudio de preparatoria, sabes que por primera vez van a ver triángulos oblicuángulos. Algunos los ven en la secundaria, pero así muy someramente, pero realmente cuando los ves a profundidad, los ves en segundo semestre de preparatoria. Y pues también es un tema que les evalúan en los exámenes de admisión a las diferentes universidades. Entonces es importante que también toquemos estos tipos de triángulos. Recordando un poquito la teoría, dijimos que los triángulos oblicuángulos pues eran aquellos triángulos que no tenían un ángulo de 90 grados. Y aquí lo que más importante es que hay fórmula para esto. También hay fórmula para esto. Entonces vean, hay algo que se llama ley de senos, ¿sí? Y la ley de senos dice lo siguiente: A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. Y hay otra ley que se llama ley de cosenos, ¿sí?, que también nos sirve para resolver triángulos oblicuángulos, que son aquellos que no tienen un ángulo de 90 grados. Y miren, en matemáticas el lenguaje es tan importante porque pasar de un lenguaje común a un lenguaje matemático, eso les cuesta mucho trabajo. Entonces vean, si yo les digo, vean cómo lo digo yo, y después ustedes fácil lo van a sacar. Les digo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Vean, matemáticas. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman, que es de A. Y ahí pueden deducir las otras dos fórmulas. ¿Cómo cancelan este 2? Pues les he dicho hasta el cansancio que lo contrario de una exponencial es una raíz. Y ya tienen su fórmula para la ley de cosenos. Pero lo más interesante no es aprenderse las fórmulas. Lo más interesante es saber cuándo vas a utilizar una fórmula y cuándo la otra. Ok, a ver, entonces aquí. El cuadrado de un lado, ahora voy con B, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Si tienes B, ¿quién te falta? Pues te falta A y C, menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Y cancelan este 2 aquí y sacan raíz acá. ¿Ya? Y luego me falta C. El cuadrado de este lado, de C, ¿cuáles me faltan ahora? Pues me faltan A y B. Entonces ahora voy a tener el cuadrado de A más el cuadrado de B menos el doble producto de A por B por el coseno de C. Y cancelan este 2 aquí y raíz acá. De aquí, de la primera, pueden despejar también ángulos, pero eso va a ser tema de otro video, cuando los enseñe a despejar para ángulos. Entonces ya tienen sus fórmulas para trabajar con ley de senos y cosenos. Entonces, con que deduzcan la primera, van a salir las demás. Y pues también tienen que saber usar la calculadora. Pero cuando ustedes tienen reactivos de opción múltiple, o les dan los valores de las funciones, o solamente les van a pedir correlacionar. Pero lo interesante es saber cuándo usar una ley y cuándo usar la otra. Fíjense bien aquí. ¿Cuándo voy a usar ley de senos? Cuando yo tenga un triángulo oblicuángulo, si este es A, este es A. Si este es B, este es B. Si este es C, este es C. La ley de senos se va a utilizar cuando yo tenga un ángulo, un lado enfrente, ¿sí? Y tenga otro lado. Entonces, cuando tenga dos lados y tenga un ángulo opuesto a uno de ellos, voy a usar ley de senos. O al revés, cuando tenga, por ejemplo, yo A, B, C, B, A, C.
Cuando yo tenga dos ángulos y un lado enfrente a uno de ellos, es cuando yo voy a poder usar ley de senos. ¿Y cuándo voy a utilizar ley de cosenos? Voy a utilizar ley de cosenos A, B, C y C. Voy a utilizar ley de cosenos cuando yo tenga un ángulo y los dos lados que comprenden a ese ángulo. Entonces, cuando yo tenga un ángulo y los dos lados que lo comprenden, voy a utilizar ley de cosenos. O también voy a utilizar ley de cosenos cuando yo conozca la medida de los tres lados. En conclusión, voy a usar ley de senos cuando tenga un ángulo y un lado opuesto a uno de ellos, y otro lado. O cuando tenga dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos, voy a usar ley de senos. Y voy a utilizar ley de cosenos cuando tenga dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. O cuando tenga la medida de los tres lados y yo quiera saber cuánto valen los ángulos. Pero para eso tenemos que despejar la fórmula de aquí.